Yo, big up on yourself, put it on worship. The violet of the kingdom, representing Jesus Christ Almighty. Radical memory system alive. Bueno, yo llegué a conocer de Dios cuando un señor invitó a mi papá a la iglesia. Él empezó a ir, entonces nos llevaba a nosotros pequeñitos y así fue, digamos, como llegué a conocer a Dios hace aproximadamente 21 años. Y a los 15 años fue que ya tuve un encuentro personal con Dios. Me acuerdo que tenía como unos 11, 12 años. Desde pequeñito siempre me gustó la música, pero cuando tenía como unos 11, 12 años, invitaron a un predicador peruano a la iglesia, que había sido exjugador de la selección peruana. Se llama Eleazar Soria, ahora es pastor y es abogado. Y me acuerdo que él vino como profeta, empezó a orar por mí y dijo que Dios tenía un llamado conmigo, tenía un ministerio conmigo por medio de la música. Entonces ahí fue donde ya me di cuenta que realmente tenía un llamado y pasó de ser un hobby a un ministerio. Bueno, ¿qué hacía antes de servirle a Dios? Como contaba antes, desde los 9 años empecé a ir a una iglesia, pero aunque uno diga que era un niño y que tal vez no estaba formado nada o no había tanto pecado, tanto mal en uno, pues la Biblia lo dice, ¿verdad? De instruir a niños desde pequeño y cuando crezca no se aparta. Entonces, desde que nací, a los 8 años, casi que yo era una oveja perdida como niño, hasta que ya a esa edad de 9 años que empecé a ir, fue donde ya empecé a conocer sobre Dios y sin saberlo, mi vida también se iba formando de una manera diferente, aparte de los valores que le enseñan en el hogar, iba creciendo tanto en estatura como en el conocimiento de la palabra también. Bueno, un pequeño testimonio de mi vida. Bueno, testimonios nunca va a existir uno, siempre van a ser un montón. Pero cuando crecí, entré a la juventud, como crecí en la iglesia desde pequeño, siempre quise saber qué era experimentar cosas que de pequeño no sabía, porque crecí de otra manera, de una manera sana. Pero ya cuando usted crece, las amistades empiezan a cambiar, el ambiente empieza a cambiar y uno como joven quiere empezar a experimentar un montón de cosas. Entonces cuando tenía eh, 15, 16 años, tuve un encuentro personal con Dios. Empecé a conocerlo ya de manera personal, con mis decisiones, con mis actos, y empecé a tener una relación con Dios diferente. Pero iba creciendo y también quería experimentar eh, el mundo, sobre las cosas que escuchaba hablar, y pues empecé a desviarme del camino, empecé a experimentar lo que eran vicios, lo que era la calle, lo que eran mujeres y muchas cosas. Y cuando fui creciendo, pues me fui donde vivía por el trabajo que tenía y ahí fue donde ya me descarrié mucho del camino también, por completamente me descarrié del camino. Empecé a vivir en la capital y el tipo de trabajo también, el ambiente era muy de mucho libertinaje. Entonces mi mentalidad empezó a cambiar, empecé a perderle el temor a Dios en las cosas que hacía y empecé a probar vicios, empecé a probar calle, empecé a probar ambiente, mujeres, placer, otro tipo de lenguaje, otro tipo de pensamiento, hasta que llegó un punto en que empecé a tocar fondo y me di cuenta que todas las cosas que estaba haciendo no me estaban llevando a nada. Tuve consecuencias, tuve experiencias que espero no volver a vivir nunca más. De igual manera no me arrepiento de lo que viví, porque eso es lo que me ayuda a ser el hombre que soy hoy, a poder dar testimonio también de muchas cosas de las que viví y darse cuenta que sí se puede salir también de muchas cosas. Pero lo importante siempre de todo este camino es que aunque yo andaba siendo loco, me seguía acordando cuando venía a visitar a mis papás, pues asistía a la iglesia porque me hacía falta eso, a pesar de que estaba haciendo otra cosa. Entonces me di cuenta que el que me alejé fui yo,
que el que se apartó fui yo, que el que se olvidó de Dios fui yo, y Dios siempre estuvo ahí como todo caballero esperando nada más a que yo volviera a dar nada más esa luz verde para Dios empezar a pasar también en mi vida y empezar otra vez a moldearla. Tuve experiencias de experiencias, viví muchas cosas, pero le doy gracias a Dios de que a pesar de haber vivido tantas cosas malas, pues siempre me guardó. Y son cosas que uno en su momento de hacer loco no las ve, no las, no las valora y no las aprecia, pero Dios siempre está al cuidado de uno, mientras que uno siente como que ya las decisiones las toma uno cree y mentaliza que uno se conoce, que uno dice aquí voy a probar y no voy a caer. Y mentira, cuando usted se da cuenta ya está hundido, hundido a un punto en que usted dice en qué momento llegué hasta acá. Lo importante es eso, que Dios siempre estuvo ahí esperando que usted le diga, Dios, no puedo más. Y Él estuvo ahí. Sufrí una experiencia en el que eh, tuve problemas con otras personas por X razones y mi vida sentía que ya no podía más porque llegó un punto de depresión y de tensión que yo decía que ya no podía más, que ya la vida no tenía sentido, que ya no había un motivo. Y me acuerdo que en ese momento eh, estaba escuchando un concierto por tele de Tercer Cielo. El concierto era el del disco Llueve. Y yo mientras lo escuchaba yo empezaba a llorar diciéndole a Dios que ya no quería vivir más, que ya la vida no tenía sentido, que que ya yo no podía más. Llegó un punto en que el diablo jugó con mi mente, jugó con mi vida, con mis emociones y yo agarré un arma, la puse en mi cabeza y tomé la decisión de quitarme la vida, de decir ya hasta aquí llegó todo. Y me acuerdo que donde me la puse en la cabeza, para los que conocen de armas, cuando un arma se encasquilla es que le queda el tiro cruzado. Entonces donde yo cerré los ojos, accioné el gatillo y donde disparo el arma queda encasquillada. Entonces me di cuenta de que también la última palabra no era mía, que la solución a los problemas no era la muerte. Y mucha gente piensa que cuando morimos no hay solución. Y es donde estamos equivocados porque el morir para Cristo es ganancia y el vivir para Él también. Y ahí fue donde la vida mía volvió a dar otra vez un giro y yo decidí otra vez volver a caminar en los caminos de Dios, a confiar en Él, a vivir completamente para Él de lleno, a empezar a hacer canciones para Él, canciones de esperanza, de ánimo, de bendición, de testimonios personales de otras personas, a llevar un mensaje diferente a la gente. Y es como un testimonio pequeñito, digamos, de lo que he vivido, que hay mucha gente que cree que el que crece o nace en una iglesia pues tiene la vida solucionada y no es así. Dios da libre albedrío tanto a los que lo conocen como a los que no conocen, pero también le doy gracias a Dios de que a pesar de haber experimentado tantas cosas, siempre se acordó de mí, siempre estuvo ahí. Y dicen que el lápiz de Dios tiene borrador y Él había escrito mi nombre en el libro de la vida y no lo había borrado hasta el momento, para que en el momento que tal vez yo iba a tomar esa decisión pues se acababa todos los planes y Dios no permitió que eso pasara. Él me dijo, todavía no, tengo algo especial para usted, tengo algo bonito para usted. Y le doy gracias a Dios por el montón de bendiciones que llegaron después de eso. Después de eso, pues tuve mi familia, tuve mis hijos, tuve mi hogar, tuve un mejor trabajo, tuve una mejor estabilidad. He conocido, experimentado millones de cosas que si en ese momento hubiera tomado esa decisión, jamás hubiera sabido el montón de cosas que me iba a perder. Y lo bonito de eso es aprender de eso, que a pesar de que uno siente que está solo o que el diablo le dice a usted que usted no puede más, pues a veces son dudas o cosas que le mete el diablo en la cabeza que no son así. Siempre, siempre, siempre vamos a tener un propósito bonito, un plan bonito, algo bonito en nuestras vidas y la última palabra siempre la va a tener Dios en nuestras vidas. El versículo bíblico que más me identifica
es Jeremías 1, que Dios le dice a Jeremías que él tiene un llamado para él, pero él dice que él es un niño apenas y que no puede. Por eso me identifico tanto, porque mi ministerio empezó desde niño. Entonces hay una parte donde Dios le dice, no tema, no se preocupe, que yo voy a poner las palabras en su boca. Y yo pequeñito fui tartamudo. Entonces eso es algo que me identifica todavía más con el versículo Jeremías 1. ¿Quién es Roma? Bueno, es una buena pregunta. Existen dos Romas. Existe Roma persona, el que conocen como amigo, y existe Roma el artista, el cantante. Entonces, Roma el artista, bueno, Roma el artista es extrovertido, no le tiene miedo a cámaras, no le tiene miedo a tarimas, no le tiene miedo a entrevistas a la gente. Es un Roma sociable, un Roma con el que se puede tratar, con el que se puede hablar, con el que se puede dialogar, con el que se puede pasar un buen rato, el que todo el mundo conoce como una persona muy activa. Y está Roma, el detrás de cámaras, está Roma persona, está Roma el que mucha gente conoce como una persona extrovertida pero tímida al mismo tiempo, una persona callada, una persona que no es de ambiente, a pesar de que se note loco, pues Roma no es un Roma de ambiente, es una persona que le gusta mucho escuchar, que le gusta mucho estar en su casa, que le gusta mucho estar con la familia, eh, que le gusta también estar solo, porque le gusta pasar tiempo con él mismo. Es una persona que vivió mucho, una persona que sufrió mucho también y que hay cosas que mucha gente no conoce, pero eh, siempre está ahí para la gente también. Es un amigo leal, un amigo que sufre cuando lo traicionan, que le duelen muchas cosas. Es un Roma muy sentimental, que no puede ver algo porque por todo llora. Entonces existen dos tipos de Roma, pero yo siento que Roma es una persona muy transparente, con una sola cara también, y que siempre está ahí. El que ven es el que hay. Y como le digo, está Roma, el artista, que ya es más extrovertido, pero es parte de su papel como artista. Que si hay que volverse extrovertido, pues, o hacer cosas en actuación, pues se hacen, pero ya es parte de su papel como Roma artista. Mi ejemplo de vida, me identifico mucho, un ejemplo a seguir, a pesar de que cometí muchísimos errores en mi vida, me identifico mucho con Pedro, que yo siento que Pedro era medio anomálico, medio extrovertido, que a veces tal vez no pensaba o actuaba a la defensiva sin razonar, como cuando llegaron y le cortó la oreja a uno de los que venía por Jesús, cuando negó a Jesús 3 veces, cuando caminó por el mar y se hundió por desviar esa mirada en un momento. Entonces me identifico muchísimo con Pedro, porque siento que soy de esos también, de esas personas que a veces actuamos pensando que podemos, como decía antes, o que las cosas se solucionan así. Pero también Dios vio el corazón de Pedro, vio que era un hombre valiente, un hombre forzado, un hombre decidido, un hombre que no, a pesar de sentir ese miedo, pues la intentaba, porque a pesar de hundirse y desconfiar en un momento, pues aún así caminó sobre el mar sin pensarlo 2 veces, que a pesar de que negó a Jesús, después lloró, se arrepintió de lo que había hecho porque sabía realmente a quién había negado. Entonces me identifico mucho con Pedro, porque a veces soy de las personas que hacen cosas y después se dan cuenta de el valor de lo que se hizo o la consecuencia, y buscamos un arrepentimiento verdadero. Bueno, el mensaje que tengo para la juventud es que nunca se olviden del Señor en los días de su juventud, ni se aparten de Él,
A pesar de que vengan problemas, Dios siempre va a estar ahí. Métanse en ustedes en los sueños de Dios y no metan a Dios en sus sueños, para que vea que todo va a empezar a caminar bien y lo que pase en su vida va a ser bien, porque son los planes que Dios tiene para usted. Hay que aprender a hacer. No todo el que tiene guitarra es guitarrista, no todo el que tiene hijos es papá, no todo el que tiene una esposa es esposo. Hay que aprender a hacer. No todo el que va a una iglesia es cristiano. Hay que aprender a hacer. Empecemos a dar fruto y ejemplo de lo que vivimos siempre. Es el mensaje que tengo para ustedes de parte de su servidor Roma Magdimpi. Bendiciones.